Buenas tardes, el día de hoy tenemos el tema de medidas de dispersión. Medidas de dispersión o variabilidad. ¿Qué quiere decir, no? Son estadígrafos que miden el grado de dispersión o variación de los datos alrededor de un promedio o valor central. Las medidas de dispersión se pueden agrupar en dos grupos. El primer grupo que vamos a ver son las medidas de dispersión absoluta. Tenemos pues el rango y la desviación media. Cuando hablamos de medidas de desviación absoluta, pues estamos hablando, son medidas que se expresan en las mismas unidades originales que indican la serie de datos y se utiliza para comparar distribuciones expresadas en las mismas unidades. Entre las medidas de dispersión absoluta tenemos el rango y la desviación media. Cuando hablamos de rango recorrido. El rango, cuando son para datos no agrupados, el rango se va a simbolizar con la letra R y va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Eso es cuando es para datos no agrupados. Y cuando son para datos agrupados, la fórmula es rango es igual al límite superior final menos el límite inferior, el primer límite inferior. ¿De acuerdo? Este es el límite superior final y este es el primer límite inferior. Entonces, los datos agrupados con intervalos abiertos en los extremos no tienen rango. ¿Qué quiere decir? Cuando se repite, acá es 90, 119. Y acá se vuelve a repetir el 119, eso quiere decir que ya no puede haber rango. No hay rango, acuérdense. Pero cuando acá empieza 90, 119, acá empieza con 120, quiere decir que es cerrado. 120, 149, 150, ¿ves? No se repite. Entonces son rangos cerrados. Solamente cuando puedo hallar el rango cuando el intervalo es cerrado. Nos vamos a ir. A ver, observemos los datos que están acá. ¿Ya? Dice que para allá el rango es el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Cómo se encuentra el dato mayor? Y más, max. El signo más y el max. Max. Perfecto. Cierro, enter. ¿Y cómo se encuentra el dato menor? Más min. Perfecto. Sombreo los datos. Ahí está. Entonces, ¿el rango cómo se halla? Restando el dato máximo con el dato mínimo. Claro, vamos a colocar el dato máximo menos el dato mínimo. Y el rango viene a ser 20. Ahora sí. Pero cuando observemos primero los límites. ¿Son continuos los límites? Acá sí, si está 119, acá está 120. ¿Son continuos? Son cerrados. Son cerrados, exactamente. Y cuando es cerrado, ¿la fórmula cuál era? Límite superior, el Final menos el primer límite ¿Cuál inferior. es el límite superior? A ver, vamos a poner acá. ¿Ya? El límite superior. Es el último, ¿no es cierto? Sí, mes. Entonces vamos a ponerle acá. Límite superior K. O sea, límite superior. Límite superior. Y entre paréntesis vamos a colocar que es el último límite. ¿Cuánto vale? 299. Perfecto.
Y el límite, ¿me piden también hallar? El primer límite inferior. El límite inferior, pero el primero. Entonces el primero. ¿Cuál es? 90. 90. Claro. Vine a ser 90. Muy bien. Ahora sí, ya tengo mis datos. ¿Cuál vendría a ser el rango? 299 metros 90. ¿Cómo? 299 menos 90. Correcto. ¿Hay alguna pregunta sobre el rango? ¿O todo quedó claro? Todo claro, Miss. Perfecto. Nos vamos a nuestras diapositivas. Tenemos la desviación media. Dice, la desviación media para datos no agrupados. La desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada observación o dato con respecto a su media aritmética. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta para ya hallarlo en forma manual, ¿ya? En forma manual tengo que primero encontrar la desviación media o el promedio. Disculpen, este es el promedio o la media aritmética. Promedio o media aritmética. Mi primer paso es hallar el promedio o la media aritmética. Mi segundo paso es restar la media, los datos menos la media aritmética. Mi siguiente paso va a ser hallar el valor absoluto de esa resta y luego hallar la sumatoria de toda la resta. Luego, el total de datos. Pero si utilizo el Excel, por Excel se utiliza más DESPROM. Acuérdense. DESPROM. ¿Ya? Desviación promedio, porque es desviación media. Entonces, no. Nos piden hallar todas estas situaciones, nos vamos a Excel. Observo. Yo puedo hallar la desviación media solamente aplicando el Excel. Entonces, ¿cómo se simboliza desviación media? Vamos a poner acá. Acá está, desviación media. ¿A qué sabe igual? Vamos a poner más acá está, DESPROM. Luego, ¿qué hago? Sencillamente sombreo mis números y ya está mi desviación. Pero, si yo tengo que hacerlo de forma manual, para datos no agrupados, para hallar el promedio, ¿cómo se halla? Se halla por promedio. Promedio, tomo mis datos y ya tengo la media aritmética. ¿Cuáles son mis datos? Es 2, es 3, es 6, es 8 y es 11. Perfecto. Luego me dice que tengo que restar el dato menos la media aritmética. El dato es 2 menos la media aritmética. Pero la media aritmética está fuera. ¿Qué quiere decir? Entonces que lo voy a colocar F4 para congelarlo. Sale menos. Perfecto. Ahora vamos a hallar el valor absoluto. Todo valor absoluto quiere decir que es positivo. Hay una fórmula en Excel para convertirlo a valor absoluto, ¿ya? Que es el AF.
el ABS, ABS, ahí está. ¿Qué hago? Sencillamente coloco la letra AF, luego coloco el dato que quiero convertirlo a valor absoluto, que es menos 4, cierro paréntesis y enter. Acuérdense que el valor absoluto, ¿qué va a hacer? Va a convertir a todos los números en positivos. Y si es positivo, por ejemplo, acá es positivo, sigue siendo positivo, no cambia. Porque el valor absoluto quiere decir que siempre va a ser positivo. Ya llega el valor absoluto que tengo que hacer, la sumatoria de estos datos. Sumo los datos, autosuma, sale 14. Luego, hallar el total de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Cómo se halla para contar los datos? Contar, más contar. Más contar. Son 5 datos en total. Entonces, la desviación media va a ser igual a la sumatoria. ¿Cuánto vale la sumatoria? 14. Entre el total de datos, ¿cuánto vale el total de datos? 5. Enter. Y observo que la desviación media, tanto por Excel, es igual a la desviación media en forma manual. ¿Me comprendieron? Chicos. Sí, Miss. Perfecto. Miren, y para no ser tantos datos, nosotros podemos ver acá que mis datos están en forma práctica y rápida, ¿no? Son datos y me piden hallar la desviación media. Entonces la desviación media va a ser igual. A ver, ¿quién me dice por Excel? Más desprom. Aquí está. Luego, Selecciona los datos. cierro y enter. Muy bien. Pero cuando yo observo que ya están también, estos son datos no agrupados, pero observo acá, miren la diferencia que hay acá. Que acá ningún dato se repite, miren. En cambio, aquí sí los datos se repiten. Esto quiere decir que 8 veces se repite el 1, que 13 veces se repite el 2, que 9 veces se repite el 3. Pero eso no significa que estén datos agrupados, porque acuérdense que los datos agrupados son cuando hay intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se repiten los datos, yo no puedo hacerlo, la desviación media, digamos, no la puedo retrabajar en forma directa. Pero sí podemos hallar en forma manual, porque aquí está mi fórmula, ¿no? XY, acá tengo XY, menos la media aritmética, porque ya la media aritmética para datos agrupados, ¿cómo sería? Tendremos que hallar, ustedes se deben acordar de la media aritmética, cómo se halla. Mira, nos vamos a insertar, a ver, ecuación, y miren lo que aparece. Sabemos que la media aritmética, acá está para simbolizarla, X, que es la media aritmética, va a ser igual al producto, a la sumatoria, a la sumatoria, ¿de qué? De XY, por la frecuencia relativa, de la frecuencia absoluta. Todo eso dividido
A ver, vamos a colocar primero. Sumatoria de XY por la frecuencia absoluta, o sea, por FI. Todo entre el total de datos. Esa viene a ser mi fórmula para yo hallar la media aritmética. Entonces, mi media aritmética aquí está. Entonces, yo tengo que hallar primero XY por FI. Entonces, tenemos que multiplicar 1 por 8. ¿Ya? Y automáticamente el S se encarga de multiplicar cada uno de los pasos. Luego me pide la sumatoria. Entonces, tengo que sumarlo, autosuma. Sería 157. Esto vendría a ser 157. Luego me piden que el total de datos. O sea, ¿cuántos datos son? ¿De dónde saco el total de datos, chicos? De FI. De FI. Vamos a sumar. ¿Cuánto sale? Sí. ¿Cuánto sale? ¿Ya sumaron? 50. A ver, vamos a ver. 50 sale. Entonces yo les pregunto a ustedes, X, que es la media aritmética, ¿cuánto va a salir? ¿Cómo se desarrolla? Dice que es la sumatoria de XY por FI. Aquí está, 157 entre 50. entre 50. Y eso viene a ser lo que es la media aritmética. Ya, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Para hallar la desviación media, tengo que restar XY menos la media aritmética. Pero la media aritmética, como se encuentra fuera de la tabla, ¿qué tengo que hacerla? F4. F4. Perfecto. Y luego arrastramos. Luego, ¿qué toca? Me toca ponerlo en valor absoluto. Hay una fórmula en Excel que se coloque en valor absoluto. ¿Cuál es? Más apps. Ax. Sencillamente coloco en el número que voy a transformarlo y Enter. Luego, arrastro. Muy bien. Luego, ¿qué toca? La sumatoria. Muy bien, Vera. La sumatoria, Vera. Muy bien. 9 vendría a ser la sumatoria. Ahora, ¿qué me falta ya? ¿Qué me falta ya, Vera, para hallar la desviación media? Dividir 9 entre n. ¿Cómo dices, Vera? Dividir 9, que es la sumatoria, entre n, que es 50. Ajá. Vamos a dividir la sumatoria entre el total de datos. Y esa vendría a ser mi desviación media. Muy bien, Vera, te felicito. A ver, chicos, ¿alguna consulta, alguna inquietud? ¿Qué pasaría? A ver, yo voy a preguntar. Mendoza Soca, Miss, ¿qué pasaría si aquí yo repitiera, en vez de 17 sería 12? ¿Podría hallarlo la desviación media de frente por la fórmula? sí, igual no cambiaría. ¿Segura?
Mira, a ver, observa, mira, 15.84. Y yo coloco aquí 12. Sería diferente el resultado, profesora, de la media. De lo que es el que 16.06, ahí sí saldría diferente. Ya, pero te pregunto, cuando se repiten los valores, observa, cuando se repiten los valores, vamos a demostrar algo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos unos hay? 8. 8. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos 2 hay? 13. Como son 13, 4 por 3 es 12. Aquí hay 4 por 4 es 16. Como son 13, le quito 3, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí están los 13. Luego, ¿cuántos 3 son? 9, profesora. 9. Muy bien, va. 1, 2, 3. Más 3 son 6. Más 1 es 7. 8 y 9. Perfecto, ahí están los 9. 4. ¿Cuántos 4 hay? 4 y 7, profesora. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, es 4, no es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Luego, ¿cuántos 5 hay? 10, ¿no es cierto? Hay 10 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien. ¿Y cuántos 6? 3, 6. 1, 2 y 3. Ahora observe. Vamos allá a la desviación media y vamos a comprobar si es igual o no es igual. Desviación media. Miren. Más, ¿cómo yo la desviación media? Desprom. Despro, profesora. Despro. Desprom. Acá está. Ahí está. Sale 1.328. ¿Es igual? No, profesora, es diferente. Ah, entonces le he hecho la demostración para que ustedes se acuerden. Cuando los datos no se repiten, yo puedo hallar la desviación media con fórmula. Pero cuando los datos se repiten, tengo que utilizar mi formulario, sí o sí. O sea, hacerlo por tabla. Si los datos se repiten, ¿cuánto? Coloco el número 1, ¿cuántas veces se repite? 8 veces. Ustedes ya saben hallar la forma. Ustedes ya saben, vamos a borrarlo, ustedes ya saben cómo hacer una tabla, ¿sí no es cierto? Ahora sí, demostrado que cuando se repiten los datos no puedo utilizar la fórmula. Cuando no se repiten los datos sí puedo utilizar la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Chicos. Chicos, ¿alguna duda? No, mis. ¿Todo quedó claro?
Chicos, Está claro, Miss. perfecto. Entonces, como todo quedó claro, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, chicos, por prestarme atención. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chao, Hasta luego, chicos. Miss. Chao, chicos. Hasta luego, profesora. Chao.